Hola, mi nombre es María Alejandra Ramírez Lozano, soy estudiante de tercer semestre de Trabajo Social en la Universidad del Valle, sede Cartago. El día de hoy hablaremos sobre la teoría propuesta por Niklas Luhmann y un artículo escrito por Guillermina Ramírez en el año 2008, obtenido de la biblioteca electrónica Cielo. Por más que busqué, no encontré información sobre Guillermina Ramírez. Lo único que sé es que hizo o hace parte de la Universidad de Oriente en Cumaná, Venezuela. Lo que busca Guillermina con este artículo es analizar la propuesta teórica de Niklas Luhmann. Y para ello se basa en contenidos y alcances que extrajo directamente de la obra Sistemas Sociales de Luhmann. El punto central del texto es entender que para Luhmann el sistema social se compone de comunicaciones que generan comunicaciones. Las mismas se producen y reproducen recurrentemente por una red de comunicaciones y no pueden existir fuera de esta red. La autora desarrolla esta idea explicando las tres principales categorías de la teoría de Luhmann. Para empezar, tendré una pequeña pero sustanciosa conversación con Luhmann. Posteriormente hablaré sobre algunas de las contribuciones de Luhmann y sobre el análisis de las tres principales categorías de su teoría de las cuales la autora habla. Así que, ¡comencemos! Hola, mucho gusto. Mi nombre es Niklas Luhmann y nací el 8 de diciembre de 1927 en Luneburgo, Alemania. Originalmente soy curista y posteriormente me convertí en sociólogo. Desarrolló una teoría de la sociedad con una extrema visión teórica. Estuve en la Universidad de Harvard entre 1960 y 1961. Allí tuve la oportunidad de conocer a Tal Cole Parsons y para mí esto fue muy importante porque Parsons representa uno de los últimos intentos de elaborar una teoría general de la sociedad basada en una propuesta funcionalista. Te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Qué es lo que hace que un sistema social permanezca en el tiempo? Las personas que hacen parte del sistema, ya que la idea de sistema es una construcción social. No, en realidad ningún sistema social se compone de personas. Para que un sistema sea considerado como tal, tiene que tener dos características. La primera es que sea autopoyético, es decir, que el sistema se cree y se desarrolle por sí mismo. La segunda es que sea autorreferencial, es decir, que sea el mismo sistema el que se describe como tal. Pero espera un segundo. Las personas somos las que construimos el concepto de sistema. Por algo hablamos de sistema educativo, sistema económico, sistema político, judicial, etc. No, describir algo no te hace creador de ese algo. Las personas no forman parte de ningún sistema ni son creadores de sistemas. Por ejemplo, cuando estudias vas a un instituto educativo que sigue el sistema educativo del lugar donde vives. Pero no formas parte del sistema, ni lo creaste, eres un usuario del sistema. Pero, ¿y qué me puede decir de la gente que trabaja en el sistema? Son trabajadores de una institución que sigue los parámetros de un sistema en específico, ni siquiera son trabajadores del sistema como tal. Si las personas fueran parte del sistema o lo crearan, el sistema acabaría cuando esas personas se retiraran. Y fíjate que las generaciones pasan, las personas cambian y los sistemas siguen existiendo. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, los sistemas existen por sí mismos. Y lo que digo es que los sistemas no se componen de individuos, sino de comunicaciones. ¿Pero cómo? Entonces las personas sí forman parte del sistema, porque la comunicación es un acto humano. En realidad, los seres humanos no comunican, no crean comunicación, sino que la utilizan. Un sistema se compone de comunicaciones, porque para que un sistema se cree, se desarrolle y se mantenga en el tiempo, debe tener la capacidad de comunicar, pero esa capacidad la tiene el sistema, no los seres humanos. Los humanos no pueden comunicarse, ni siquiera sus cerebros pueden comunicarse, ni siquiera la conciencia de sus mentes puede comunicarse, solo la comunicación puede comunicarse. A ver si entendí. Tú me estás diciendo que los sistemas sociales se crean y desarrollan por sí mismos y que las personas no los crean ni forman parte de ellos, sino que más bien son usuarios, y que además, si las personas desaparecen, los sistemas siguen existiendo. Entiendo tu inquietud y creo que el problema está en que otras teorías le dan más importancia al individuo como actor o agente social, y en esta teoría yo no me preocupo por el rol ni estatus y tampoco me preocupo por la capacidad de agencia de los individuos. Importante que sepas que el sistema social se divide en sus sistemas, que es lo que tú mencionaste: sistema económico, político, judicial, etc. Estos subsistemas se relacionan con el entorno social llamado sociedad, y es allí donde están presentes los seres humanos, en el entorno y no en el sistema. Tú mismo dijiste que la sociedad no se compone de personas sino de comunicaciones. ¿Cómo es posible que ahora estés diciendo que en el entorno de la sociedad están los seres humanos? Partamos de la idea de que el ser humano ya es un sistema y no puede formar parte del sistema social ni de sus subsistemas.
pero sí están en el entorno del sistema social, no en el sistema social en sí mismo. Listo, ya me perdí. ¿Cómo es eso de que los sistemas tienen sus propios entornos, pero se relacionan de una manera no causal? Nuevamente te repito, un sistema social es una entidad compleja que se crea, se desarrolla y se mantiene por sí misma. Al ser autopoyético y autorreferencial, el sistema social es una entidad cerrada y por lo tanto no existe forma de contactarse directamente con él mismo. Pero los subsistemas tienen una relación de interdependencia con el entorno del sistema social. La red de comunicaciones dentro del sistema social es lo que permite que el sistema se vincule o acople con la sociedad como entorno. Y los seres humanos también se acoplan con el entorno del sistema social para poder sobrevivir. Ah, ahora entiendo todo. Gracias por tu explicación, Luhmann. Hasta luego. Para continuar, entendamos que para Luhmann el sistema social es un sistema, precisamente porque no existe ninguna certeza básica de su estado, ni pronósticos acerca de su comportamiento basado en ello. Ahora veamos las tres principales categorías de la teoría de Luhmann que Guillermina estudia. La primera categoría es la contingencia y la doble contingencia. Veámosla. Contingente es aquello que no es necesario ni imposible, es decir, aquello que puede ser como es, pero que también puede ser de otro modo. Presupone el mundo dado, es decir, no designa lo posible en sí, sino aquello que ve, visto desde la realidad, puede ser de otra manera. La realidad de este mundo entonces se presupone en el concepto de contingencia como primera e insustituible condición de lo que es posible. Para Luhmann, el concepto de la doble contingencia establece la transición a la teoría de los sistemas sociales. Para tratar y entender la doble contingencia, nos remite al concepto de acción y a los planteamientos de Talcott Parsons. Para Parsons, sostiene Luhmann, la acción es indeterminada a la vez que indeterminable. Para Parsons, la solución del problema estaría en un consenso de valores implícitos dentro de la orientación normativa de un sistema simbólico compartido y transmitido por la cultura. Parsons abordó el problema de la doble contingencia, pero no pudo resolverlo ante la falta de determinación, lo que obligó a Luhmann a separarse de él, reorientando su teoría y en general alejarse del tratamiento tradicional que intentaba resolver el problema de la doble contingencia mediante términos como interacción, reflejo, reciprocidad de perspectivas o reciprocidad de los rendimientos. Luhmann decía que nada obliga a buscar la solución del problema de la doble contingencia solo en un consenso preexistente, es decir, en la dimensión social. También existen equivalencias funcionales en otras dimensiones como la temporal. Cuando un sistema participante experimenta la doble contingencia, siente efectos sobre sí mismo. La conducta, dentro de un espacio de libertad de otras posibilidades de determinación, se convierte en acción y se experimenta la doble contingencia. Se construyen estructuras sobre un nuevo nivel de orden en el que se regula cada perspectiva desde las perspectivas mismas. Se les llama característica autocatalizadora. La autocatálisis de los sistemas sociales crea su propio catalizador, es decir, el problema mismo de la doble contingencia. Dice Guillermina que el problema de la doble contingencia para el autor en referencia se resuelve a sí mismo. Al estar ante la presencia de un círculo autorreferencial, se plantea un juego de actores que participan con contenidos conscientes o como tema de comunicación en un proceso de interacción. Dentro de esta unidad circularmente cerrada, cada elemento depende del otro y precisamente en eso consiste la unidad. Unidad que se debe al problema de la doble contingencia y que en un momento se relaciona con el entorno. También dice Guillermina que Luhmann no parece estar preocupado en resolver el problema o la posibilidad del orden del mundo vital, más bien trata precisamente de la reconstrucción de ese mundo vital ante otras posibilidades. Junto con la improbabilidad del orden social se explica también la normalidad, bajo la condición de doble contingencia, ganando la autodeterminación, valor de información y de relación para otras actuaciones. El surgimiento de un sistema social se hace posible por medio de la duplicación de la improbabilidad que facilita luego la determinación de la conducta de cada individuo. La segunda categoría es la comunicación y acción. Veámosla. El análisis de la formación autorreferencial de sistemas basados en la doble contingencia obliga a Luhmann a revisar la idea de que un sistema social no está constituido por personas sino por acciones, para luego concluir que la unidad del sistema social autopoético es la comunicación y no la acción. Guillermina dice que Luhmann deduce que el proceso básico de los sistemas sociales, que produce a su vez sus propios elementos constitutivos, no puede ser, bajo estas circunstancias, más que la comunicación. Luhmann plantea entonces que aunque la comunicación y acción no se pueden separar, sí se pueden distinguir, dado que forman una relación que debe ser entendida como reducción de la propia complejidad y que los sistemas sociales se descomponen en acciones y obtienen por medio de esta reducción las bases para establecer relaciones con otros procesos comunicacionales. La comunicación no
es precisamente transmisión. Esta idea o metáfora sugiere a un emisor que transmite algo que recibe el receptor, presuponiendo que la información que se transmite es la misma para el emisor que para el receptor. Al mismo respecto, Luhmann diferencia entre información y acto de comunicar. La comunicación es siempre una acción selectiva que procesa la diferencia entre información y acto de comunicar. La comunicación es un hecho emergente como la vida y la conciencia. Tiene lugar mediante la síntesis de tres selecciones distintas: la selección de una información, la selección de una expresión de esta información y la comprensión o incomprensión selectiva de esta expresión y su información. Guillermina dice que estamos en presencia de la comunicación como proceso. Una información tiene lugar cuando un suceso selectivo puede elegir estados sistémicos, es decir, puede operar selectivamente en el sistema, lo que presupone la capacidad de orientación por diferencias y la operación autorreferencial del sistema. La tercera categoría es la sociedad, individuo, orden social y cambio social. Veámosla. En oposición a la teoría social clásica, Luhmann conceptualiza el cambio social como un proceso de diferenciación o de pluralización con una perspectiva evolutiva. Por su parte, el progreso social procede en la forma de una creciente complejización de la sociedad, la cual tiene lugar a partir de una presión para la adaptación que todos los subsistemas deben enfrentar en relación con su ambiente. Las sociedades modernas, a diferencia del análisis tradicional que caracterizaba a las sociedades con referencia a sus partes o formas de gobierno, son caracterizadas con referencia a su patrón primario de diferenciación, ya que tanto la estratificación y diferenciación funcional son formas de diferenciación que explican de alguna manera los cambios, sin pretender con ello explicar la evolución sociocultural ni representar una teoría de la evolución. Para Luhmann, la actividad del sujeto individual depende de un sistema de significados dados de antemano, por lo cual una teoría de la subjetividad debe tomar en cuenta la dependencia que tiene el sujeto respecto a las estrategias que le permiten la simplificación y esquematización del rango de posibilidades accesibles. Con esto, no plantea que la sociología deba considerar a los seres humanos como si se trataran de objetos gobernados por leyes causales. En la sociedad moderna, los individuos no pueden ser localizados exclusivamente dentro de ningún sistema social particular. Luhmann sostiene que los subsistemas y organizaciones, incluyendo el sistema político, deben ser conceptualizados como excluyentes de los hombres en tanto unidades psicoorgánicas. Ningún hombre está completamente contenido dentro de ellos. Como consecuencia, el hombre es considerado como parte del entorno y no como parte del sistema social. Esto no significa que él mismo no desempeña ningún papel en la teoría. No se pierde como entorno del sistema, solo cambia la posición jerárquica de la que gozaba en la antigua teoría europea de la sociedad civil, que consideraba seriamente al ser humano como una unidad concreta y empírica formada física y química, orgánica y psicológicamente. Esta posición de Luhmann sobre el hombre ha impactado a las ciencias sociales y generado a su vez fuertes opositores que, en contra de su opinión, sostienen que se puede trabajar con la categoría moderna del hombre como ser humano. Guillermina dice que para el autor de estudio la estabilidad de un orden social no se puede fundamentar ni en la naturaleza ni en las normas o valores a priori. En su lugar nos refiere a la doble contingencia que actúa de manera catalizadora a una realidad consolidada en suspenso, una empresa que se fundamenta en sí misma. Por su parte, la sociedad para Luhmann es un objeto que se autodescribe. Las teorías de la sociedad son teorías sobre la sociedad hechas en la sociedad. Todas hablan de la sociedad como objeto de la sociología. La palabra sociedad es en efecto usada, pero sería en vano intentar un concepto que con la precisión requerida a nivel teórico designara el objeto mentado. Guillermina concluye su artículo diciendo que la propuesta de Luhmann consiste en integrar tres dominios teóricos, que normalmente se han mantenido separados en la tradición sociológica: la teoría de los sistemas, la teoría evolutiva y la teoría de la comunicación. De esta forma, la teoría sistémica que él elabora expresa la preocupación por construir una teoría realista y a la vez globalizadora de la sociedad, sobre la base de la continuidad histórica de la teoría social. Un punto muy importante es que a partir de la crítica al estructural funcionalismo de Parsons y proponer el funcionalismo, considera que el concepto de función se encuentra restringido a un tipo particular de funciones, limitándose la posibilidad de análisis funcional. Finalmente, me queda por decir que estoy de acuerdo con que la comunicación no es precisamente que un emisor transmite algo que el receptor recibe. Concuerdo con Luhmann en cuanto a la diferencia que hay entre información y acto de comunicar. Me queda por contarles que Luhmann murió en 1998 y por preguntarles ustedes qué opinan. ¿Los sistemas sociales se encuentran compuestos por personas o por comunicaciones que generan comunicaciones? Espero que este video haya sido de todo su agrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.
Referencias.